Esa vieja debe tener una fortuna escondida, ¿no creen? Solo esta casa, si la vendemos, nos sacamos por lo menos 1.200 millones de pesos. Metemos a mi mamá en un ancianato de esos baratos, le quitamos todo lo que tiene y vendemos la casa. Con eso, mijo, se nos acaban los problemas de plata para siempre. La conversación que subía desde el primer piso me golpeó como un baldado de agua fría. Me detuve en seco, con el corazón martillándome en el pecho. Bajé los escalones con el sigilo de un ladrón, y lo que vi al asomarme a la sala me dejó sin aliento. Allí estaba mi propio hijo, Mateo, conspirando con su esposa, Valentina, y los padres de ella. Los cuatro, sentados en mi sala, planeaban cómo despojarme de todo lo que era mío. Podemos sacarle mucho más, dijo la voz áspera de Hernán, el padre de Valentina. Una vez que le hayamos quitado hasta el último centavo mientras siga viva, nos deshacemos de esa vieja y listo. Un temblor incontrolable se apoderó de mi cuerpo mientras retrocedía en silencio hacia mi habitación en el segundo piso. A mis 68 años, después de una vida entera de trabajo honesto y decencia, ¿por qué me trataban así? ¿Qué había hecho yo para merecer esto? Pero ellos no sabían. No tenían ni la más remota idea de la verdad. No sabían que yo, Sofía Restrepo, era la heredera de un patrimonio de más de 8.000 millones de pesos. Y en ese preciso instante, mientras el miedo y la rabia luchaban dentro de mí, supieron que mi venganza silenciosa acababa de comenzar. Mi nombre es Sofía Restrepo y tengo 68 años. Hace 3 años, la vida me arrebató a mi esposo, Arturo, después de una larga batalla contra una enfermedad cruel. Arturo había sido un alto ejecutivo en una de las comercializadoras de café más grandes del país, un hombre brillante y previsor. Al partir, me dejó un legado que iba mucho más allá de los recuerdos, un portafolio de acciones valorado en más de 8.000 millones de pesos y unos ahorros líquidos de 700 millones. Solo los dividendos anuales de esas acciones me generaban casi 300 millones de pesos. Vivía en una situación de privilegio que pocos podrían imaginar. Sin embargo, guardaba este secreto con celo. Ni mi hijo Mateo ni mi nuera Valentina conocían la magnitud de mi fortuna. Pensando en el futuro y en los impuestos de sucesión, había decidido fingir que vivía modestamente, dependiendo únicamente de mi pensión mensual de 4 millones de pesos. Mi vida transcurría en una casa de 2 pisos en el tradicional barrio de Teusaquillo en Bogotá, una construcción de los años 60 que había sido mi hogar durante más de 30 años. Cada mañana, sin falta, me levantaba a las 6. Mi primer acto del día era encender una veladora junto a la fotografía de Arturo, que presidía la biblioteca. Era mi pequeño ritual, una forma de mantenerlo cerca. Durante años, he sido voluntaria en la parroquia del barrio, ayudando a organizar las colectas y los eventos comunitarios. En la plaza de mercado de Palo Quemao, donde hago mis compras, todos me conocen como Doña Sofía. Doña Sofía, qué bueno verla. Lleva lulo para el jugo. Me saludaba el vendedor de frutas con una sonrisa. Claro, mijo. Gracias a ustedes, esta vida de viuda se hace más llevadera, respondía yo, agradecida por esa calidez cotidiana. Mi hijo, Mateo, tiene 45 años y trabaja como analista en una empresa de seguros. Su esposa, Valentina, de 42, trabaja medio tiempo en una boutique. Nuestra relación, al menos en apariencia, era cordial. Me llamaban una vez al mes para saber cómo estaba. Mamá, ¿cómo vas de salud? ¿Necesitas algo? No dudes en decirme, la voz de Mateo siempre sonaba amable y preocupada al otro lado de la línea. Mateo adoraba a sus suegros, Hernán y Beatriz. Era evidente la devoción que sentía por ellos. Cada fin de semana, sin falta, los visitaba en su casa en el barrio Galán. A mí, en cambio, venía a verme una vez cada 6 meses, si acaso. Yo intentaba no darle importancia. Es natural, me decía a mí misma. Los padres de su esposa están más cerca, son su familia ahora. Además, yo estoy bien, no quiero ser una carga.
Me convencía de que su ausencia era una señal de que me consideraba fuerte e independiente. Un día, mientras podaba las bugambillas que trepaban por la pared del patio, la escalera de tijeras se desestabilizó. Caí torpemente y un dolor agudo, como una descarga eléctrica, me atravesó el tobillo. Por fortuna, doña Elvira, mi vecina de toda la vida, me escuchó gritar y corrió a ayudarme, llamando a una ambulancia. Sofía, por Dios. No te muevas. Ya viene la ayuda. Su voz era un bálsamo en medio del pánico. En la clínica, los exámenes revelaron que no era un simple esguince, sino una fractura leve que requería hospitalización. El médico me explicó que, a mi edad, los huesos tardan más en sanar y que necesitaría al menos 3 semanas de reposo absoluto en el hospital. Angustiada, llamé a Mateo. Mamá, qué susto nos pegaste. Pero tranquila, no te preocupes por nada. Nosotros nos encargamos de todo. La voz de Mateo sonaba genuinamente compasiva. Sí, suegra, usted concéntrese en recuperarse. De la casa nos ocupamos nosotros, escuché la voz de Valentina de fondo. Sus palabras me tranquilizaron. Sentí que, a pesar de la distancia, podía contar con ellos. Gracias, mis hijos. Perdonen la molestia, les dije, conmovida. ¿Qué dices, mamá? Somos familia, es lo mínimo que podemos hacer. Jamás imaginé que esa caída, ese simple accidente doméstico, sería el catalizador de la prueba más dura de mi vida. A los 3 días de mi hospitalización, Mateo me llamó de nuevo. Oye, mamá, los papás de Valentina están muy preocupados por ti. Dicen que quieren ir a la casa para revisar que todo esté en orden y regar las matas. Ay, qué amables, hijo. Dales las gracias de mi parte. Sí, de hecho. Pensé que sería bueno darles una copia de las llaves. Son gente de confianza, mamá, no pasa nada. Yo con el trabajo casi no puedo ir, y es mejor que alguien esté pendiente, por seguridad. Escuché a Valentina susurrar al lado de Mateo, dile que es para que ella esté tranquila, que mis papás van a cuidar la casa como si fuera de ellos. La idea tenía sentido. Una casa vacía en Bogotá es una invitación a los ladrones. Acepté, y a través de Mateo, les hice llegar una copia de las llaves a Hernán y a Beatriz. Pero una semana después, una extraña inquietud comenzó a crecer en mí. Mateo vino a visitarme, y su comportamiento era distinto, distante. Mateo, ¿cómo están las cosas en la casa? ¿Todo bien? Sí, todo perfecto, mamá. No te preocupes. Sus respuestas eran vagas, evasivas. Y entonces noté algo que me desconcertó. Su ropa era nueva, más cara de lo habitual. Llevaba un traje de paño fino y un reloj que nunca la había visto. ¡Qué reloj tan elegante, hijo! Ah, esto. Es que la empresa nos dio un bono y lo conseguí con descuento. Una mentira. Yo sabía perfectamente que su empresa no tenía esa clase de beneficios. Me lo había dicho él mismo, quejándose de su trabajo y de su jefe en innumerables ocasiones. Valentina dejó de venir a visitarme por completo. Está hasta el cuello de trabajo en la boutique, mamá, me explicó Mateo, pero su excusa no sonaba convincente. Luego, las cosas se volvieron aún más extrañas. Los almuerzos que Mateo me traía a la clínica cambiaron drásticamente. Antes eran corrientazos del restaurante cerca de su oficina, ahora eran platos gourmet de Gastronomie Market. Quería traerte algo rico, mamá, para que te animes. Sus palabras eran dulces, pero la situación era ilógica. Con su sueldo, no podía permitirse esos lujos con tanta frecuencia. Una tarde, recibí una llamada de doña Elvira. Sofía, perdona que te moleste, pero es que he visto mucho movimiento en tu casa. Entra y sale gente que no conozco. ¿Está todo bien? ¿Gente que no conoce? No se suponía que solo iban sus suegros a vigilar. 2 semanas después de mi ingreso, me llamó la empresa de servicios públicos. Señora Restrepo,
La llamamos porque su factura de este mes es casi el triple de lo normal. ¿Hubo algún error en la lectura? Alarmada, revisé mi cuenta bancaria desde el celular. La factura de la luz había pasado de 80.000 pesos a 240.000. El gas, de 60.000 a 180.000. Llamé a Mateo de inmediato. Mateo, las facturas de los servicios llegaron por las nubes. Ah, eso. No te preocupes, mamá. Págalas y ya. ¿Pero por qué tengo que pagarlas yo? ¿Y por qué son tan altas? Pues porque los papás de Valentina te están haciendo el favor de cuidarte la casa. Es lo mínimo que puedes hacer, ¿no crees? Es de pura lógica. No había lógica alguna. ¿Cómo podían gastar tanto? ¿Y por qué debía asumirlo yo? La víspera de mi alta médica, doña Elvira volvió a llamar. Sofía, acabo de ver un camión de mudanzas parqueado frente a tu casa. Estaban bajando un montón de cajas, como si alguien se estuviera trasteando. ¿Una mudanza? El pánico se apoderó de mí. Intenté llamar a Mateo, pero su teléfono estaba apagado. Al día siguiente, salí de la clínica. Mateo me había prometido que vendría a recogerme, pero a última hora me envió un mensaje de texto diciendo que le había surgido una reunión urgente. Tuve que tomar un taxi. Al llegar a la puerta de mi casa, metí la llave en la cerradura y... no giró. Intenté una y otra vez. Nada. ¿Era posible? ¿Habían cambiado la chapa? Desesperada, toqué el timbre. Sí, ¿quién es? Respondió la voz de una mujer mayor que no reconocí. Soy Sofía Restrepo. Esta es mi casa. Ah, doña Sofía. Espere un momentico, que estoy limpiando. Me tuvieron 20 minutos esperando en el andén, frente a mi propia casa. Para mi cuerpo recién salido del hospital, esos 20 minutos de pie fueron una tortura. Finalmente, la puerta se abrió. Era Beatriz, la madre de Valentina. Siga, siga, me dijo con un aire de dueña y señora que me dejó sin palabras. Al entrar, lo primero que vi fue una hilera de pantuflas desconocidas en el recibidor. ¿Y estas pantuflas? Ah, esas las compramos nosotros. Es que en su casa no había para las visitas. ¿Qué no había? Yo tenía un juego completo de pantuflas para invitados guardado en el closet. Las habían reemplazado, actuando como si la casa fuera suya. Abrí el zapatero del vestíbulo y vi mis zapatos arrinconados en una esquina, mientras que en el centro, ocupándolo todo, había zapatos de hombre, tacones de mujer y hasta tenis que nunca había visto en mi vida. Era como si una familia entera se hubiera mudado. Llamé a Mateo, furiosa. Una hora después, llegó con Valentina. Mamá, cálmate, te lo vamos a explicar todo. Mientras estabas en la clínica, mis papás se vinieron a vivir aquí para cuidar la casa. Pero ya volví. Supongo que ahora se regresarán a la suya, ¿no? La expresión de Valentina se endureció. La casa de mis papás es muy pequeña, y nuestro apartamento también. Su casa es grande, aquí cabemos todos. Si compartimos los gastos, hasta ahorramos plata. Claro, mamá, es una buena idea, añadió Mateo, apoyándola. Entré a la sala y el mundo se me vino encima. Estaba completamente transformada. La fotografía de Arturo y el pequeño altar que yo le mantenía habían sido arrinconados en una esquina polvorienta. Había muebles nuevos y de mal gusto por todas partes. Los objetos que atesoraba, los recuerdos de mi vida con Arturo, habían desaparecido, el jarrón que me regaló en nuestro aniversario de bodas, las artesanías que compramos en Villa de Leyva, todo. En su lugar, había un televisor gigante y adornos baratos. ¿Y mi televisor? Pregunté, con la voz temblorosa. Ay, suegra, esa cosa vieja la mandamos a botar. Ya ni se veía bien. ¿Botar? Sin consultarme. Era un televisor antiguo, sí, pero lo habíamos elegido Arturo y yo juntos. En la cocina,
mi vajilla de corona había sido reemplazada por un juego de platos chillones. Es que sus platos eran muy viejos y difíciles de lavar, doña Sofía. Compramos estos, más modernos. Décadas de mi vida, de mis recuerdos, borrados sin piedad. Sofía, tenemos que hablar de un asunto, dijo Beatriz, acercándose a mí. Hernán la secundó, como ahora vamos a vivir todos juntos, tenemos que repartir los gastos. Y entonces Valentina soltó la bomba, pensamos que usted debería aportar 300.000 pesos mensuales para los gastos de la casa. ¿300.000? ¿Pero no íbamos a compartir los gastos? Claro, pero es que a usted la estamos dejando vivir aquí, dijo Valentina con un descaro increíble. Es lo justo. ¿Dejando vivir? En mi propia casa. Hernán añadió el golpe de gracia, además, usted tiene buena pensión. Nosotros apenas si nos alcanza. Es normal que aporte más. Y usted ya es mayor, casi no come. Nosotros todavía somos jóvenes y comemos bastante. ¿Jóvenes? Hernán tenía 73 años y Beatriz 71. Eran mayores que yo. Valentina desglosó el plan, los servicios públicos los paga usted completos. Para el mercado, usted pone 150.000, y otros 150.000 para gastos varios. 300.000 en total. Pero mi pensión es de solo 4 millones. Pero también tiene sus ahorritos, ¿verdad? Dijo Beatriz con una mirada penetrante, como si supiera algo que yo no había contado. Estaba atrapada en una pesadilla. Confundida y humillada, mi primer instinto fue buscar a doña Elvira. Le conté todo, y su reacción fue de pura indignación. Eso es el colmo, Sofía. Eso es ilegal. Es un abuso. Sus palabras fueron un rayo de esperanza. No estaba loca. Lo que me estaban haciendo estaba mal. Pero al día siguiente, mi conversación con ella llegó a oídos de mi hijo y mi nuera. Mamá, por favor, no ande por ahí contando chismes a los vecinos. ¿Por qué hablas mal de tu propia familia, mamá? Me recriminaron ambos. Hernán y Beatriz se unieron al ataque. Sofía, ¿no será que se está volviendo un poco paranoica? Si no le gusta, la puerta es bien ancha. Mi mundo se encogió. Me prohibieron salir sin avisarles primero. De ahora en adelante, si va a salir, nos avisa primero a dónde y con quién, me ordenó Valentina. Al volver a mi pequeña habitación del segundo piso, encontré una nota sobre la mesa: no se olvide de pagar los 300.000 de este mes. La humillación más profunda llegó cuando intenté poner la foto de Arturo de nuevo en su lugar en la sala. Ay, no, esa foto ahí estorba, dijo Beatriz, quitándola de mis manos. Ya está bueno de pensar tanto en los muertos. Preocúpese por los que estamos vivos. Mamá, por favor, colabore para que todos podamos vivir en paz. No sea caprichosa como una niña, añadió Valentina. La foto de mi esposo terminó arrumada en un cuarto de San Alejo. Arturo, perdóname, susurré, mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. Me derrumbé en el suelo, sola y derrotada. Mi vida se convirtió en un infierno. Me obligaban a comer sola en la cocina mientras ellos disfrutaban de banquetes en el comedor. Mi comida era siempre la misma: arroz blanco y un huevo frito. A su edad no es bueno comer mucho, doña Sofía. Le puede hacer daño, decía Beatriz con una sonrisa hipócrita. Me asignaron el último turno para bañarme, después de las 10 de la noche. Es que la gente mayor ensucia mucho el agua. Mejor que sea la última, me explicó. La humillación de ser tratada como una anciana sucia por una mujer mayor que yo era insoportable. Mi ira crecía día a día. Si intentaba ver televisión en mi cuarto, se quejaban del ruido, pero ellos veían sus novelas y programas de chistes a todo volumen hasta la medianoche. Lo peor fue cuando empezaron a abrir mi correspondencia. Mire, Sofía, le llegó otro extracto del banco. Le eché una ojeada y tiene buenos ahorros, ¿ah? ¿No piensa compartir un poquito con la familia?
Invadieron hasta el último rincón de mi privacidad. Me limitaron las llamadas telefónicas. ¿Para qué habla tanto con sus amigas? Es una perdedera de tiempo. Concéntrese en su familia. Estaban aislándome, cortando todos mis lazos con el mundo exterior. Un día, descubrí que la caja donde guardaba las cartas que Arturo me escribió durante nuestro noviazgo había desaparecido de mi cuarto. ¿Cartas? No, ni idea. ¿Y para qué guarda esas cosas viejas? Ya supérelo, me respondió Beatriz con una frialdad que me heló la sangre. Una noche, sus voces me despertaron. Bajé las escaleras en silencio y me pegué a la puerta de la sala. ¿Esa vieja todavía no ha soltado la plata de este mes? Era la voz de Hernán. Esa señora tiene que tener más plata escondida. El marido era un duro, ¿no? Apuesto a que tiene más que la pensión y los ahorros. Luego escuché a Valentina, solo esta casa, si la vendemos, nos sacamos por lo menos 1.200 millones de pesos. Y finalmente, la voz de mi propio hijo, Mateo, asestó el golpe final: metemos a mi mamá en un ancianato de esos baratos, le quitamos todo lo que tiene y vendemos la casa. Con eso, mijo, se nos acaban los problemas de plata para siempre. La conversación continuó, cada palabra un puñal en mi corazón. Vamos a buscar otra vez en su cuarto. De pronto tiene una caleta. Claro, el marido seguro invertía en acciones o algo así. Mi mamá es buena actriz. Se hace la pobre, pero fijo es millonaria. Si tiene más plata, hay que sacársela. Pero por ahora solo le estamos sacando 300.000 al mes. Tenemos que ser más astutos. No pude seguir escuchando. Mi propio hijo, mi nuera y sus padres eran mis enemigos. Me estaban utilizando, exprimiéndome. Su único objetivo era mi dinero. Subí a mi cuarto, temblando, pero en medio de la desolación, una llama se encendió en mi interior. Una llama de furia. Porque, después de 68 años de una vida recta, tenía que soportar esto. Miré la foto de Arturo que había logrado rescatar del cuarto de San Alejo. Arturo, mi amor, susurré. Acabo de despertar. El conocimiento y la fortuna que me dejaste. Ha llegado el momento de usarlos. A la mañana siguiente, me transformé. De cara a ellos, era la misma Sofía sumisa y asustada. Pero por dentro, había comenzado a tejer mi plan. Accedí a mis cuentas bancarias en línea y confirmé los gastos exorbitantes de los servicios públicos. Documenté todo. Investigué las implicaciones legales de que hubieran cambiado la chapa de mi casa. La propiedad estaba a mi nombre, ni siquiera mi hijo tenía derecho a hacerlo sin mi consentimiento. Empecé a grabar sus conversaciones con una aplicación en mi celular. Cada exigencia, cada insulto, cada amenaza velada, todo quedó registrado. Sofía, otra vez llegaron los servicios carísimos. Tiene que aprender a ahorrar. La voz chillona de Beatriz quedó inmortalizada, una prueba irrefutable de su abuso. Con la excusa de ir a caminar, fui a casa de doña Elvira. Sofía, lo que te están haciendo se llama ocupación ilegal. Esto no es solo un problema civil, podría ser hasta un delito penal. Pero ellos dicen que Mateo les dio permiso. Mateo no es el dueño de la casa. La dueña eres tú. Doña Elvira, que había trabajado 30 años en una notaría, me dio la confianza que necesitaba para dar el siguiente paso. Días después, visité una de las firmas de abogados más prestigiosas de Bogotá. Les presenté mi caso, respaldado por las grabaciones, los recibos y el testimonio de mi vecina. Doña Sofía, esto es un caso claro de ocupación ilegal y abuso de confianza. Podemos iniciar un proceso de lanzamiento por ocupación de hecho y exigir una indemnización por daños y perjuicios. Entonces, les revelé mi secreto. Además, mi esposo me dejó un portafolio de acciones de más de 8.000 millones de pesos, con dividendos anuales de casi 300 millones. Los ojos del abogado se abrieron de par en par. Con esos recursos, doña Sofía, las opciones son ilimitadas.
podemos no solo desalojarlos, sino asegurarnos de que respondan por cada peso que le han costado. La llama de la venganza ardió con más fuerza. Fui al banco y tomé medidas drásticas. Bloqueé el acceso de terceros a mis cuentas, cambié la cuenta de recepción de los dividendos y establecí protocolos de seguridad que harían imposible que Mateo o Valentina tocaran mi dinero. Para clientes con su patrimonio, doña Sofía, ofrecemos nuestro servicio de banca privada, me dijo el gerente con una deferencia que contrastaba brutalmente con el trato que recibía en mi propia casa. Acudí a una notaría y firmé una declaración extrajuicio, un documento que certificaba mi plena capacidad mental, para que no pudieran alegar que estaba senil o que no sabía lo que hacía. Luego, con la excusa de una cita médica, visité el residencial El Nogal, un hogar para adultos mayores de lujo en el norte de la ciudad. Cuota de ingreso, 250 millones de pesos. Mensualidad, 15 millones. Aquí reside un ex embajador, allá una ex rectora de universidad. Todos nuestros residentes son personas de gran nivel, me explicó la directora. El lugar era un sueño, servicio de conserje 24 horas, restaurante francés, piscina climatizada, una biblioteca con miles de volúmenes. Era más un hotel de 5 estrellas que un ancianato. Después de todo lo que he soportado, me merezco esto, pensé. Firmé el precontrato de ingreso. ¿El pago será de contado, señora Restrepo? Sí, no hay problema. Con dividendos de casi 25 millones al mes, la mensualidad era un gasto menor. Mi siguiente parada fue una inmobiliaria. Doña Sofía, por la ubicación y el estado de la construcción, lo más rentable sería demoler la casa y vender el lote. Así se vende mucho más rápido. La demolición era la solución final, la forma de asegurarme de que nunca más volvieran a pisar mi hogar. Costaría 80 millones, pero el dinero no era un problema. ¿Cuándo pueden empezar? La próxima semana, si usted lo desea. Con mi abogado, inicié el proceso para desheredar a Mateo. El abuso económico y la violación de mi domicilio eran causales suficientes para declararlo heredero indigno y privarlo legalmente de cualquier derecho sobre mi fortuna. Finalmente, redacté un nuevo testamento, todo mi patrimonio sería donado a una fundación de bienestar social. A mi hijo, ni un solo peso. La red legal estaba tendida. Durante los 2 meses siguientes, interpreté el papel de mi vida, la madre dócil y sumisa. Sofía, acuérdese de pagármelo el próximo mes por adelantado, me exigía Beatriz. Sí, claro, no te preocupes, respondía yo con una sonrisa, mientras por dentro pensaba, disfruten, que se les acaba el tiempo. Y el día del juicio final llegó. Voy a la clínica a un chequeo de rutina, anuncié esa mañana, saliendo de la casa. Era mentira, por supuesto. A esa hora, yo estaba disfrutando de un desayuno con frutas exóticas y café de origen en el elegante comedor del residencial El Nogal. 30 minutos después, un camión y una retroexcavadora llegaron a la puerta de mi casa en Teusaquillo. Buenos días. Venimos a iniciar los trabajos de demolición. Solicitamos a los ocupantes del inmueble que desalojen de inmediato, anunció el capataz de la obra. Hernán salió, desconcertado. ¿Demolición? Ustedes están locos. Nadie puede demoler esta casa. Tenemos una orden firmada por la propietaria, la señora Sofía Restrepo. Aquí está el contrato y los permisos. Sofía. ¿Dónde está Sofía? Llámenla ahora mismo. Gritaba Beatriz, histérica. Hernán llamó a Mateo. Mateo, tienes que venir ya. Tu mamá contrató a unos tipos para tumbar la casa. Mateo llegó corriendo, después de salir volado de su trabajo. ¿Dónde está mi mamá? ¿Qué carajos está pasando aquí? Mi celular sonó. Era él. Desde la tranquilidad de mi nueva suite, respondí. Mamá, ¿se puede saber qué significa esto? ¿Cómo así que vas a demoler la casa? Hice lo mismo que ustedes, hijo. Tomé una decisión sin consultar. Es mi casa, después de todo.
No creí que necesitara tu permiso. Mi voz, serena y fría, lo dejó mudo. ¿Y nosotros qué? ¿A dónde vamos a ir? Nos vamos a quedar en la calle. Ese es un problema que ustedes tendrán que resolver. Estaban ocupando mi casa ilegalmente. ¿Ilegalmente? Somos tu familia. ¿Familia? Solté una risa amarga. Escuché perfectamente cuando planeaban meterme en un ancianato barato para robarme todo. También escuché que querían sacarme mucho más. Lo tengo todo grabado, Mateo. El silencio al otro lado de la línea fue absoluto. Me robaron mis recuerdos, trataron la memoria de tu padre como basura, me quitaron mis cartas. ¿A eso le llamas ser familia? Me exigieron dinero, me daban sobras de comida, me humillaron de todas las formas posibles. ¿Es así como se trata a una madre? Mamá, fue un malentendido. No fue ningún malentendido. Fue un abuso. Y he tomado las medidas legales correspondientes. Cualquier comunicación de ahora en adelante será a través de mi abogado. Y colgué. Sentí un alivio inmenso, como si me hubiera quitado un peso de encima que llevaba años cargando. En Teusaquillo, la demolición avanzaba. La cuadrilla de obreros les ordenó apartarse. Los cuatro, Mateo, Valentina, Hernán y Beatriz, se quedaron en el andén, paralizados por la desesperación, viendo cómo la casa que creían suya se convertía en un montón de escombros. Mi vida, mientras tanto, dio un giro de 180 grados. Comencé mi nueva etapa en el residencial El Nogal. Arturo, mi amor, finalmente puedo empezar a ser feliz, le dije a su retrato, que ahora ocupaba un lugar de honor en mi nuevo y lujoso apartamento. Mi abogado les envió una notificación formal, una demanda por daños y perjuicios por la ocupación ilegal, una orden de restricción prohibiéndoles cualquier contacto conmigo, y la notificación de que el proceso para anular los derechos de herencia de Mateo estaba completo. Mi testamento era irrevocable, toda mi fortuna para obras de caridad. Mateo volvió a llamar. Mamá, hablemos. Reconozco que nos equivocamos. Pero la culpa fue de los papás de Valentina, ellos nos metieron las ideas en la cabeza. Sí. Pero tú también me exigiste dinero, ¿o no? Mamá, por favor, no dones toda la plata. Es una locura. Es mi plata. Y yo decido qué hacer con ella. A ti no te corresponde ni un centavo. Pero soy tu hijo, mamá. Somos familia. Yo ya no te considero mi hijo. Colgué el teléfono, esta vez para siempre. El apartamento que Mateo y Valentina alquilaron era demasiado pequeño para 4 personas. La tensión económica y la falta de espacio hicieron estallar la convivencia. Mateo, en un arranque de ira, echó a sus suegros a la calle. Hernán y Beatriz terminaron viviendo en un parque, hasta que los servicios sociales los encontraron y los llevaron a un albergue temporal. La relación de mi hijo y su esposa se desmoronó. Perdimos una herencia de 8.000 millones por tu culpa, le gritaba Mateo a Valentina. Si hubieras tratado mejor a tu mamá, nada de esto habría pasado, le respondía ella. En su trabajo, Mateo fue marginado, tildado de mal hijo, y sus posibilidades de ascenso se esfumaron. Valentina tuvo que conseguir un trabajo de tiempo completo para poder pagar las cuentas. Mientras tanto, mis días eran plenos y felices. Hice nuevas amistades en el residencial, disfrutaba de la piscina, de la comida gourmet, de los clubes de lectura y las clases de historia del arte. Descubrí la verdadera libertad, libre de las ataduras de una familia tóxica. El costo de mi nueva vida era alto, pero con mis dividendos, podía permitírmelo sin problema. Un año después, me convertí en consejera voluntaria dentro del residencial. Ayudaba a otros residentes que sufrían problemas familiares similares. El hecho de que sean familia no les da derecho a maltratarlos. La dignidad no tiene edad, y debemos defenderla siempre. Un día, una señora de 80 años se me acercó, llorando. Mi hijo y mi nuera me quitan toda la pensión cada mes. Pero son mi familia,
¿Qué más puedo hacer? Eso se llama abuso económico, le respondí. Y usted puede tomar acciones legales. Le conté mi historia. Sus ojos se iluminaron de esperanza. Gracias, Sofía. Escucharla me ha dado el valor que necesitaba. Ayudar a otros se convirtió en mi nueva pasión, mi verdadero propósito. Doña Elvira vino a visitarme. Sofía, qué bien te ves. Tomaste la mejor decisión de tu vida. Gracias a ti, Elvira. Tú me abriste los ojos. El lote donde antes estaba mi casa se vendió por un precio mucho más alto de lo esperado, 1.500 millones de pesos. Ese dinero también lo doné a la fundación. Unos días después, mi abogado me llamó. Mateo y Valentina, incapaces de pagar la indemnización, habían propuesto un plan de pagos, cuotas mensuales de 2 millones de pesos durante 17 años. Niéguese, le dije sin dudar. Exija el pago completo. Si no pueden, proceda con el embargo de sus bienes. No tendré piedad. Mi vida transcurre ahora entre la serenidad y la gratitud. Disfruto de mis días, de la compañía de amigos que me respetan y me valoran. Una noche, mientras contemplaba las luces de Bogotá desde mi balcón, uno de mis vecinos, el ex embajador, se acercó. Se la ve muy en paz, doña Sofía. Gracias. Siento que por fin he recuperado mi vida. Romper con la familia debe haber sido una decisión muy dura. Lo fue. Pero no me arrepiento. Aprendí que la verdadera familia no es la que te impone la sangre, sino la que eliges con el corazón. Aquí, en este lugar, he encontrado mi verdadera familia. Personas con las que comparto risas, conversaciones profundas y un respeto mutuo. Miro el cielo del atardecer y le hablo a Arturo en silencio. Mi amor, la fortuna que me dejaste finalmente está siendo usada para mi felicidad. A mis 68 años, he comenzado una segunda vida, y cada día es un regalo. He aprendido que nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de pisotear tu dignidad, ni siquiera aquellos que llevan tu misma sangre. Si mi historia puede darle fuerza a alguien que esté pasando por una situación similar, quiero decirle, no te rindas. La edad es solo un número. Con planificación y las herramientas legales adecuadas, siempre es posible defender lo que es tuyo y reclamar tu derecho a ser feliz. Yo, Sofía Restrepo, soy la prueba viviente de ello.